Muy bien, segunda parte entonces del análisis. Yo había dicho que quería retomar desde este punto del movimiento de retracción. Cuando nosotros, algunos eventos vitales, digamos, nos impactan profundamente, para mí, digamos, es esperable que se activen, como quien dice, los movimientos psíquicos más defensivos. Y el movimiento psíquico más defensivo de todos, desde que nosotros llegamos al mundo, es la retracción. ¿Se comprende? Es el ir, como quien dice, a un centro que corporalmente, hasta los movimientos de defensa siempre son movimientos que son como de retracción y que psíquicamente en algún punto también tiene que ver con eso, es decir, como una búsqueda de un mundo interno y de ir como a una reorganización del mundo interno que es como muy intensa. Y por eso, para mí, la importancia también de la soledad, que, que a veces uno la tiene como eh, poco valorada. A ver, los sentimientos de soledad y los sentimientos de sentirse solo no son movimientos agradables. Yo lo que estoy diciendo es que es parte de la condición humana una tensión entre la compañía del otro, el componente como más comunal, la cuestión como del compartir y la cuestión como del convivir y la cuestión como del encontrarse con el otro, pero eso está en tensión dialéctica también como con una necesidad de afirmación más individual, más singular y más personal. Entonces hay como un interjuego. Nosotros muchas veces, piensen ustedes la posición de este amigo que justamente por lo que le pide que es que investigue y que intuya, es el encargado de darle una noticia que al mismo tiempo eh, la, la pone mal a su amiga. Imaginen la culpa que uno siente. Bueno, vos me dijiste que te ayude a investigar, me parece, mi intuición es que es la culpa que uno va a sentir. Qué movimientos tan intensos que se dan en la vida. Entonces digo, el deseo de él es poder ayudarla. Y al mismo tiempo, la respuesta de ella es, yo quiero estar sola. Bueno, ¿por qué me gusta esa, por qué me gusta o qué me hace pensar esa escena de la película? Que en los momentos críticos hay momentos en donde lo que necesitamos no es la presencia, sino la ausencia. O es muy gratificante el saber de la disponibilidad del otro, pero que el otro respete esa necesidad de soledad que uno también está sintiendo. ¿Sí? Yo eso lo he notado muchas veces cuando, bueno, en mi trabajo con adultos mayores en el CEPRAM, una de las experiencias que uno va transitando con más intensidad a mayor edad es los duelos, es decir, las pérdidas de personas significativas, porque la verdad que cuanto más años uno cumple, no solamente celebra la vida, sino que va a despedirse de más personas. Eh, entonces, uno de los riesgos, por supuesto, de vivir muchos años es perder a la perder la pareja amorosa. Entonces, yo algo que he escuchado repetidamente es esto de cómo a veces los hijos, por ejemplo, me acuerdo de una señora que decía, ay, mis hijos no me dejan sola, desde que falleció el padre, no sé eso, mis hijos están atentos tanto el día, que sé yo, que se dan vuelta, que sé yo, que si mamá, que si necesitas algo, y le digo, ¿y vos estás necesitando estar sola? Sí, quiero estar sola. Porque es una necesidad también la soledad, que a veces, digamos, mal entendida o mal valorada, porque la soledad, por supuesto, yo no estoy diciendo que sea un lugar para quedarse a habitar, pero estoy diciendo que es un territorio interesante para recorrer en algunos tramos de un proceso crítico. ¿Sí? Es decir, en algún momento de los procesos críticos, las tareas requieren también como de un momento de autoobservación, de autorregulación. Es decir, nosotros tenemos muchas capacidades para ser personas que logramos bastantes buenos ajustes a la realidad. Lo que pasa es que en este momento la realidad tal cual era representada y tal cual era concebida en términos identitarios
Para esta mujer está siendo como un ataque a la identidad brutal. Es decir, que alguien venga a decir, ¿no has pensado que no es tu hijo? ¿Qué? Entonces, esta película es casi como un experimento, que es extrañísima, porque efectivamente digo, sería una cuestión absolutamente, si uno se pone en el lugar de esa mujer, sería una cuestión absolutamente desestructurante para la propia identidad de como madre, de que se ponga en tela de juicio esa maternidad. Eh, bueno, entonces, nada, yo me quedo con esa idea que la soledad eh, hay que poder también encontrarle, como quien dice, que entramos y en ciertos momentos, en ciertos procesos de, de duelo o de crisis, momentos de soledad también son necesarios, así como también van a ser necesarios los otros, ¿sí? Así como cuando yo digo esto de la viudez, entonces hay momentos de grupalidad en donde efectivamente viene muy bien el poder recordar grupalmente a la persona que se ha perdido. Entonces, esos son momentos que también lo requiere. Bueno, ¿por qué? Porque esa persona también ha compartido cosas dentro de todo el, por ejemplo, dentro de todo el grupo familiar. Entonces, esas anécdotas que van a involucrar a la viuda, a los hijos, es decir, bueno, hay montones de cosas que van a poder ser recordadas colectivamente y que tienen el sentido justamente de lo que es la elaboración grupal del duelo. Pero hay otros momentos en donde lo que se va a necesitar es también el momento de la soledad. El momento de la soledad. Bueno, en las próximas escenas aparece, se lo ve que está la hermanita jugando a la doctora. A mí me da gracia porque justamente está jugando a la doctora y dice, acá me parece que hay algo raro, acá hay una cosa, acá hay un bulto, justo una metáfora de lo que se está por venir acá, de que acá se ha encontrado una cosa extraña en esta historia. Y acá es cuando yo digo que ellos tienen como dos estilos tan distintos y tan complementarios. Él tan inexpresivo, tan firme, tan no sé qué. Y ella evidentemente una sensibilidad. Entonces en cuanto el marido dice, uy, te llamé, tercer reproche. ¿Dónde estabas? Te llamé todo el día. Ese es el tercer reproche. Porque digo, en ese movimiento y en esa retracción hacia la soledad, ni siquiera, no es solamente el amigo, digamos, es decir, es ni siquiera la pareja. La retracción ha sido intensa. Movimientos, momentos de retracción, pero ahora momentos de comunalidad también. ¿Sí? Es decir, porque él viene con esos reproches verbales y ella, de forma no verbal, se da vuelta, busca los brazos, busca la contención. No es que no lo busque, lo busca. Pero por eso digo que son como dos necesidades que no son opuestas. Necesitar soledad y necesitar de los otros no son cosas opuestas. Son cosas que necesitan de la integración, porque son dos necesidades distintas, pero no porque nos parezcan opuestas necesariamente son opuestas, digamos, es decir, son complementarias, se complementan. Necesitamos de cierta individualidad y necesitamos también del otro. Entonces, bueno, ella a los brazos y la próxima escena ya es la de la charla. Y en esa charla, entonces, bueno, esta historia que ya emerge eh, del contexto que incidió para que en el momento del nacimiento del hijo en la clínica, ahí vuelven a tener otro, otro altercado porque dice, tú no estabas, y ahí nomás no le deja ni terminar la frase. ¿Y cómo iba a estar si yo estaba en la guerra del Golfo, defendiendo el país? ¡Ay, cállate! Tú no estabas cuando David me contó, y ella quería hacer referencia a que no estaba en esto del encuentro con este médico que le está comentando de la intuición que ha tenido. Uno empieza a ver esos chisporroteos, digo, los reproches van llegando a un punto intenso. Y qué loco, digo, porque no es que no haya un vínculo amoroso, digo, habla de un poco lo que son nuestras fragilidades humanas. Cuando uno está muchas veces, como quien dice, enojado porque la realidad frustra y que la realidad no es como nuestros deseos, y eso es algo que nos pasa mucho más seguido de lo que quisiéramos, pero cuando la realidad frustra,
los movimientos psíquicos más intensos suelen ser justamente los de la proyección hacia los otros de los aspectos no tolerados en uno mismo. Entonces digo, el enojo que él tiene con la vida es el enojo que le proyecta la señora. ¿Cómo iba a estar si estaba en una guerra? Como que se activan muy rápidamente en él como esquemas muy, muy inflexibles que tiene. Bueno, como una pareja que tiene un componente amoroso fuerte, ella se los banca, ella los puede sostener, ella puede contrapesar, ella puede hacerse escuchar. Y bueno, va surgiendo lo que hace que cualquier pareja supere una crisis, que es justamente la posibilidad de ir hablando y de poder ir escuchándose mutuamente. Y entonces ahí aparece ya, emerge esta historia, la del misil, la del problema de que en ese hospital cuando nacieron estaban en época de guerra, entonces la forma de protegerlos es que a los chicos los preservaron no sé dónde. eh, y bueno, y entonces en esa noche un intercambio de los bebés y al día siguiente a ella no le llevan el bebé. Cuarto reproche, yo ya perdí la cuenta. ¿Cómo una madre, cómo no te vas a dar cuenta si cómo una madre, porque no lo dice en primera persona, sino que lo dice como en tercera persona. Toda madre reconocería o se daría cuenta de si no es el bebé. Y la respuesta de Orit, muy sabia, parece que no. Parece que no. Para mí ahí uno empieza a ver la diferencia que hay entre el pensamiento formal que tiene este señor. Digo, el pensamiento formal es pensar la vida con formas sin llegar a comprender que la vida tiene otras. Es decir, una madre, el ideal, una madre tiene que reconocer a su hijo. No me entra en la cabeza que una madre no pueda distinguir a su recién nacido. Una madre, todas las idealizaciones que pueden existir con respecto a la madre son enormes. Y lo que pocos dicen es que una madre cuando acaba de dar a luz está en una situación que está totalmente desbalanceada, de que es una experiencia vital intensísima, a los hombres nos cuesta un montón, ¿no? Poder imaginarnos lo que significa un parto, los dolores, toda la situación la intensidad de un embarazo, 9 meses, a los hombres les cuesta entender lo que son las depresiones postparto, que son una de las cosas más habituales que pueden haber después del momento del nacimiento, la depresión postparto que se llama. Los hombres no tenemos idea muchas veces de todas esas cuestiones, muy poca sensibilidad a todas esas dimensiones femeninas tan intensas que se viven en la maternidad. Entonces, bueno, le suma un reproche más y la respuesta muy sabia ahorita, bueno, parece que no. Parece que no. Entonces ahí ya surge lo que va a acontecer, que es un encuentro dentro de 2 semanas en la clínica. Y de nuevo, siempre las primeras reacciones hablan un poco de la personalidad de cada cual. En cuanto ella le dice, bueno, dentro de 2 semanas, entonces tenemos un análisis de ADN, entonces en la clínica vamos a poder saber la verdad. La primera reacción siempre de Alon es, no pienso ir, no pienso ir. Esa historia no tiene sentido, no se entiende. Y la respuesta de ella es, Alon, iremos. Está tan claro quién tiene el poder en esa relación. La última palabra, me hace acordar el chiste, se dice, yo en mi casa siempre tengo la última palabra. Sí, querida. Es una relación muy democrática, digo, aún, aún pareciendo, digamos, como una cuestión medio machista, la del, la del- la de Alon, es una relación en donde están muy equilibrados los pesos, muy equilibrados los poderes. Eh,
Yo creo que habría que distinguir eso, ¿sí? De que por ahí la clave para entender las relaciones humanas, más allá de esto del concepto del machismo o el feminismo, es cómo se distribuye el poder. ¿Sí? Porque el poder es algo que está presente en todos los vínculos, en todas las relaciones, en todos los grupos, en todas las instituciones. Es decir, el poder eh, está muy... es parte de la vida relacional, la cuestión del poder. Y quien posee poder en algún punto define también esto que es lo que él está diciendo. Esto no tiene sentido. El sentido de las cosas también es una construcción que se hace en el interjuego de las relaciones de poder. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿quién tiene potencia? Porque poder es potencia también. ¿Quién tiene potencia entonces acá para tratar de darle sentido a esto? Y quien tiene más potencia es ella. Para él lo que prácticamente se está sintiendo también es impotente para encontrar un sentido a todo esto que está aconteciendo. ¿Sí? Y es una experiencia muy humana el conectarnos a veces con la impotencia de no encontrarle sentido a las cosas. Por supuesto que si esto no hubiera pasado en la película, no tenemos película. Y en la vida, en algún punto nos pasa lo mismo. Es decir, todo lo que es ordenadito y regular, ni siquiera después lo narramos, porque no va a tener significación biográfica. Los acontecimientos de nuestras vidas se transforman en acontecimientos justamente cuando nos rompen algún tipo de estructuración de sentido que ha sido la ordenadora en nuestra identidad. La identidad es algo que por un lado tiene como el componente de la constancia, ¿sí? Pero por otro lado, la identidad es algo que se construye justamente porque hay un componente de discordancia. Lo concordante y lo discordante entran constantemente en juego a la hora justamente de definirnos quiénes somos, ¿sí? Entonces digo, bueno, estaba muy establecida que ella era madre, que ella era la progenitora, y ahora se está como reconfigurando. ¿Por qué? Porque se está desorganizando y está haciéndose como un trabajo de reorganizar entonces el sentido de las cosas. Bueno, y para él está siendo más duro. ¿Por qué? Porque no tiene, nada de esto está teniendo sentido. Entonces obviamente que en él hay como una conexión muy directa solamente con las emociones. Con emociones y con la desorganización de esta cuestión crítica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esta escena. Y entonces acá, esta escena a mí me llama un poquito la atención algo. Bueno, esta es la escena en donde las familias se van a conocer, se van a ver por primera vez. A mí me llama la atención algo, que es que cuando el doctor abre la puerta, el director de este instituto, y que bueno, es un doctor israelí, cuando abre la puerta, a los que tiene al lado, es a la pareja palestina, al lado de la puerta, esperando. Y él abre la puerta, pero no los puede saludar a ellos primero. Cruza todo el salón, va a saludar a la familia Zilberg, y después de saludar a la familia Zilberg, vuelve y saluda a la familia Albizar. Y digo, ahí es cuando uno también percibe que parte de la condición humana tan compleja es que nosotros construimos una identidad no solamente con otros, sino también contra los otros. Y en esto de construirla con otros, nosotros siempre nos sentimos muy a gusto con los otros que son parecidos a nosotros. Siempre nos va a ser más sencillo, porque es parte de nuestra identidad, la comodidad del que es parecido a uno y la extrañeza y cierto temor y cierto miedo que está muy presente cuando el otro es distinto a nosotros. Y que después, por supuesto, puede afianzarse hasta el punto en donde no solamente hay diferenciación, sino que hay enemistad, y también puede haber rechazo, y también puede haber guerra, y también puede haber exterminio, y también puede haber... Entonces ahí uno empieza a ver de qué tan importante es la cuestión identitaria, porque después en la identidad puede
como coagular un modo identitario más consolidado y más seguro ante la diferencia que el otro nos presenta, o más inseguro. ¿Sí? Es decir, las identidades cuanto más frágiles son, más miedo da la diferencia radical que el otro nos representa. Más despierta en nosotros como una fantasía del otro como un enemigo, del otro como un adversario, del otro como alguien potencialmente, del otro como alguien de quien desconfiar, y el otro como una fuente de amenaza, el otro como una fuente de, de ataque. Entonces los movimientos defensivos tienen que ver con eso, ¿sí? Entonces cuando las identidades son cuanto más empobrecida es una identidad, más temor al otro que sea distinto a nosotros. Eso es lo que está, por supuesto, que en la base de todo lo que tiene que ver con los prejuicios, con los estereotipos, con, eh, con las xenofobias, con los racismos, pero digamos como una cuestión de grados, ¿sí? Es decir, desde, desde algo que puede ser algo jocoso y cómico, yo soy de Belgrano, yo soy de Talleres, entonces como la risa, el juego, el intercambio, la chanza, lo que te define, pero que no te impide la vinculación con el otro, aunque el otro sea distinto. Pero también sabemos que en una cancha de fútbol terminó muriendo, no falleciendo, terminó muriendo, asesinado por la salvajada de todo un grupo, alguien que se consideraba que se había metido en esa zona de la cancha y que era en realidad el equipo supuestamente contra. Locura, entre comillas, que nos parece locura, pero que no es ni más ni menos que la activación de esto tan nefasto, pero tan humano, que es la agresión ante el otro por su diferencia con respecto a nosotros. Es muy humano, es lamentable, pero si no se construye algo que vamos a ver que es el concepto de la sabiduría, es muy humano que esté presente, ¿sí? Y se transforma en hábitus, ¿sí? Entonces digo, bueno, este doctor lo primero que hace va a saludar a la gente como uno. Es una expresión que se escucha mucho. Y la idea es gente como uno, gente como no uno. Bueno, son todos lo que tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Qué orden de representación nosotros hacemos de los otros? ¿Qué orden de conocimiento nosotros también tenemos? Y cómo por ahí en eso está en la base, digamos, de la construcción de racismos, de exclusiones. ¿Cómo se van distribuyendo en el espacio? Bueno, al principio por supuesto que es un entrecruzamiento de miradas, en donde acá es cuando yo insisto de qué se trata esto de la identidad, que cuando vos estás con el otro que es distinto a vos, lo que despierta es extrañeza y recelo, y lo que está presente en cualquier vínculo humano es la desconfianza. En cualquier vínculo humano en donde todavía nosotros no tenemos conocimiento del otro. Desde que nosotros llegamos al mundo, no nos reímos ni nos sonreímos. Los bebés recién nacidos miran con una intensidad enorme. Y como a los 2 meses, después de cuidar y cuidar y cuidar y cuidar, los chicos empiezan a reírse. Se tomaron 2 meses para empezar a establecer un enlace de confianza con adultos. Y sobre todo si esos adultos se han desvivido por cuidarlo, atenderlo y tratar de ganar la confianza del otro. No hay valor más importante, no hay cosa más valiosa, no hay expresión de capital, yo creo, más intenso que es el ir ganando la confianza de las personas. Ganar la confianza de las personas es ni más ni menos también que una de las cosas que más empodera en la vida, en el buen término de lo que es el empoderamiento, digamos, es decir, que en las relaciones alguien
se transforma en una persona confiable para el otro, genera el poder del amor, ¿sí? Es decir, la confianza está en la base de los vínculos amorosos. Entonces, que alguien ganar la confianza, como quien dice, de los otros, es una de las tareas más nobles por ahí, más interesantes que uno puede construir en la vida. Por supuesto que esto, como es una construcción, mírenla. A mí me gusta mucho que en esta película está mucho el componente no verbal del comportamiento, ¿sí? Es decir, lo no verbal, lo que todavía no se puede enunciar, pero la mirada de extrañeza, las miradas como de extrañeza que se están cruzando y al mismo tiempo, junto con esa extrañeza, cierta curiosidad. Y yo digo, y es como físico, hasta la distribución en el espacio que van a tomar los personajes, quienes pueden estar más cerca, quienes ya pueden estar más cerca, quienes están como más lejos. Bueno, la posición de la autoridad, por supuesto, el escritorio, toda la historia. Pero yo digo esto del espacio. Ya viendo esta escena nomás, cómo se han sentado, uno ya puede deducir cómo va a seguir la historia en términos de quiénes van a poder traccionar en dirección a la unión o en dirección al acercamiento, en dirección al conocimiento, y quiénes van a tener muchísimas más dificultades para que algo de la vinculación acá pueda llegar a suceder. Yo cuando me recibí de psicólogo, para mi trabajo final participé mucho tiempo en el gabinete psicopedagógico de la escuela Manuel Belgrano. Ahí tuve la suerte de participar con una psicóloga, con dos psicólogas, y como poder interactuar con el equipo, y que la verdad que fueron muy generosas a la hora de guiarme en mi proceso de formación. Está bueno siempre ser agradecido con esas personas que colaboraron mucho. María Elena Dalma se llamaba mi directora, y Mirta Boldman también era parte de ese equipo y también tenía un rol como de irme asesorando. Y con Mirta, que tengo un recuerdo tan hermoso de ella, hicimos un trabajito. Ella estaba haciendo un trabajo, entonces me invitó a participar y a mí me encantó hacerlo, que ella estaba haciendo un trabajo que se llamaba la foto aérea del espacio del aula. Entonces ella trabajaba con los preceptores de los cursos. Entonces en una hojita registraba un día, dónde estaba sentado cada alumno. En esas aulas además las características es que los bancos eran como dobles, entonces uno estaba pegadito a alguien, ¿sí? Y todos estaban así como en grupito de dos. Pero si eran números impares de alumnos, de repente hay uno que quedaba suelto. Y además, en cada hora de clase, en ese colegio, cada uno podía sentarse en distintos lugares. Entonces ella iba y sacaba como una foto del aula. Iba otra vez, otro día, otra foto de las posiciones. Otro día, otra foto, y así. Y de repente teníamos 8, 10 imágenes de cómo los chicos estaban sentados en el aula. Y simplemente observando las ubicaciones en el espacio de las personas, uno ya podía empezar a descubrir, cuáles eran los grupos que tenía ese curso, cómo estaban repartidos, cuáles estaban solos, cuáles eran los alumnos que sistemáticamente estaban como arrinconados, cuáles eran los que buscaban constantemente la cercanía con el docente, con la posición del docente. Entonces, para mí fue una experiencia muy linda en términos de lo que es irse formando como psicólogo, que es, digamos, ciertos atributos que desarrolla la profesión, pero que son muy humanos, es poder ser observador de las cosas y poder ser comprensivo de los movimientos que se van dando. Y una de esas cosas que yo aprendí es decir, ¿cómo es poder empezar a estar más atento a cómo nos distribuimos en el espacio? Y cómo eso también es una expresión simbólica de las relaciones, de los vínculos. Uno puede empezar a hacer lecturas más complejas de la realidad simplemente observando qué lugar en el espacio físico
toman las personas. Muchos de ustedes, digo, con de ustedes, muchas y muchos, seguramente han percibido, qué sé yo, en las fiestas familiares, quiénes se sientan cerca de quiénes se sientan lejos de quiénes, o como incluso algunas veces uno hasta intencionalmente dice, bueno, a ver, no, vamos a organizar en esta fiesta, en esta mesa, bueno, los casamientos es lo típico, ¡ay! ¿Dónde sentamos a fulano de tal? ¿Dónde sentamos a fulano de cual? Uy, tenemos que asegurarnos que estén lejos no sé quién con no sé quién. Es parte de la condición humana y la verdad que más vale ser consciente de eso que no ser consciente. Bueno, y por supuesto que las que están más cerca, las que están más posibles de empezar como con los procesos de acercamiento y de miradas, y después de toda esa explicación del médico, iría al grano, en el 91 pasó tal cosa, hubo un gravísimo error, por supuesto que él dice yo no era el director en esa época, porque acá está la cuestión también como de la culpa. Entonces los dos bebés por error fueron intercambiados y el doctor sí lo que ya tuvo es como la idea de vengan con fotos, así pueden intercambiarlos. Digo, ahí lo de las fotos, es muy intensa esa escena cuando les intercambian, porque, bueno, gana el componente emocional cuando ven a su progenie, cada uno de los padres, se les retuerce un poco la cuestión emocional. Ambas mujeres, por supuesto, el estilo contenido del fulano es invariable porque es su sistema defensivo, pero insisto en algo, eso no quiere decir que sea insensible. No ser demostrativo de los afectos no es ser insensible. No existimos seres humanos insensibles, porque los seres humanos no somos piedras. Podremos hacer todo un juego de representarnos como tales, porque nuestra cultura quizás también ha puesto en valor ciertos modos o ha autorizado más la emoción en las mujeres que en los varones. Sí, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo también es parte de la comprensión que quienes se muestran insensibles sabemos que no lo son. Pero bueno, cada uno actúa con sus defensas. Él se termina yendo rápidamente. ¿Sí? Bueno, le hacen los intercambios de fotos y lo que no va a poder tolerar como mensaje es el que recibe del doctor, que es, bueno, ya les vamos a ir informando cómo son los papeleríos que hay que hacer para los cambios de la identidad, los apellidos, las opciones que hay. Chao, él no puede ya ni escucharlo. Dice, vuelve a ser como su mecanismo. Cada uno va a ir a su tiempo. Y la verdad que parte a veces también de los momentos como de crisis, porque esto no es una crisis individual, sino que es una crisis para cada núcleo familiar. En los momentos como de crisis de las vidas familiares, también es por ahí importante entender que cada uno a veces va a sus ritmos, va a sus velocidades. Una historia así de vida familiar que yo conozco, bueno, muy dolorosa en una familia fue, por ejemplo, la pérdida de uno de los miembros jóvenes, un hijo dentro de un grupo familiar. Es tremendo, es tremendo. Y eso lo tramita, por supuesto que es crítico para toda una familia, es crítico para la madre, es crítico para el padre, es crítico para los hermanos que han perdido a alguien, pero cada uno de esos miembros, a su vez, va a tener un tránsito que va a ser el de su propio ritmo, que puede llegar a ser muy distinto, que también después está en la base de muchos desencuentros. Y bueno, ya tendrías que haber superado, no sé qué, no sé. Muy complejo porque digo, cada uno muchas veces va a su ritmo. Y ahí, bueno, básicamente lo que van a escuchar es eso, es decir, bueno, habrá opciones legales, habrá cuestiones que se podrán determinar. La expresión del padre es un silver, Joseph es un silver, y fin del asunto. Esa es un poco, digo, la cuestión como defensiva de esa expresión del fin del asunto. Es la expresión del shock. Es decir,
que nada cambie. Que nada cambie. Cuando una personalidad, digamos, cuando una identidad es más frágil, justamente lo que hay es como una necesidad de que las cosas no cambien. Y si hay algo ligado a la sabiduría, es la comprensión profunda de que todo cambia todo el tiempo. De que todo el tiempo se van produciendo procesos de cambio y procesos de transformación. De que el cambio y la transformación son absolutamente inevitables. ¿Sí? Entonces acá viene el concepto también como de la resignificación de las cosas. Acá las cosas van a cambiar. Lo que pasa es que creo que todavía él no tiene ninguna posibilidad de pensar o de imaginar que quizás en esta reconfiguración de los sentidos, algunos de esos cambios sean cambios para bien, cambios para una expansión. Bueno, y después el doctor dice, ¿alguna pregunta? No, no tienen ninguna pregunta. Y de hecho, ellas se quedan a solas. Hasta el doctor sale de la habitación. Quedan solas, no están ya sus maridos, porque también sale el marido de Leila. Ahí apareció, no dije los nombres, pero ella es Leila y el marido de Leila es Said. Leila y Said. Said tiene otro estilo, vieron que tienen como pareja, digamos, decir, es más emocional, sí se emociona, la abraza, pero igual sale de la habitación, Y al final quedan ellas solas, que creo que ahí uno ya ve, yo creo que acá ya se anticipa que esta va a ser una historia con final feliz. Porque en esos intercambios de miradas entre estas madres hay como un dolor compartido y al mismo tiempo el inicio del deseo de conocer y de saber y de indagar un poco más de los otros y de compartir la progenie, de compartir los hijos y de saberse, qué loco, ¿no? Pero sería como de saberse que uno ha sido el responsable del cuidado del hijo del otro. Yo siempre pienso que acá hay muchos motivos para esperanzarse de cuál va a ser los movimientos psíquicos, porque en vez del relato bíblico de las dos progenitoras que están disputando un hijo, que es el relato bíblico del rey Salomón, el de las dos madres que llegan y una de las madres ha intercambiado al hijo muerto y ha hecho un intercambio, digamos, en ese relato bíblico está el mismo conflicto de esto del intercambio que ha habido y de saber o no saber la verdad. A diferencia, digamos, de esa situación en donde lo que ha habido es una malaintencionalidad humana en la génesis del intercambio, o más cercano, o más doloroso y más complejo en nuestra realidad sociopolítica, cuando hubo apropiaciones de otros. Acá en la génesis hay algo que no ha tenido que ver ni con la apropiación ni con la malintencionalidad, sino con un error. Y por lo tanto todo lo contrario a eso digo que son como la metáfora de dos madres disputándose un hijo, como en la metáfora del rey Salomón, en donde una es capaz de, cuando el rey Salomón dice, bueno, vamos a partirlo por la mitad y cada uno se lleva medio chico y se me dejan de embromar, entonces la madre dice, no lo partan, y entonces el rey Salomón puede con sabiduría hallar la verdad y tomar una decisión en dirección a la verdad, que es que esa madre sea quien cuide y es efectivamente la verdadera madre. Digo, en comparación a esas dos madres disputándose, acá hay dos madres que están acompañándose. Y como quien dice, renaciendo en una nueva dimensión de la vida. Porque digo, es casi como que estas dos madres en muy pronto, mientras los maridos están teniendo como la sensación de que acá hay una posibilidad de pérdida de algo, creo que en estas madres ya está la sensación de que en esto está la posibilidad de que la familia se amplíe, de que acá hay un hijo más. Casi que ellas como que pronto están
bueno, tramitando todo el dolor de lo que significó, quizás que no son sus, esto de los hijos y los progenitores, es decir, que sus progenies no son, sus hijos no son sus progenies, pero al mismo tiempo en ella ya va emergiendo esa posibilidad de un sentimiento de ampliación. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Entonces, bueno, quedan solas, cambian las fotos, se saludan. Hace un rato tenían miradas como de desconfianza y cuando se están despidiendo, miren el saludo. Miren esa tomada de manos, a mí me parece tan bella, tan bella, tan bella. Y los hombres están cada uno por su lado, separados, distantes, procesando a su tiempo. Charlaba con una de vuestras compañeras de curso y decir, bueno, cómo las mujeres quedan tan bien paradas en esta película y cómo van quedando mucho mejor paradas que los muchachos, que los varones. Y sí, la verdad que en este mundo machista también muchas veces eh, muchos de los aportes que las mujeres hacen a la paz y a los cuidados quedan muchísimo más invisibilizados. Las labores de cuidado siempre han sido labores muy femeninas, ha sido muy desigual el reparto de roles y de tareas, y han sido poco valoradas, y han sido poco reconocidas, y siguen siéndolo, y en estos momentos de crisis siguen siendo más las mujeres que los varones, lo que en la tragedia de Argentina, de las épocas de la dictadura, emergieron madres de Plaza de Mayo y no padres de Plaza de Mayo. Es decir, hay algo, hay una fuerza también en las mujeres que es de distinta naturaleza a la de los varones. Eh, y hay algo como de comprensión de lo que se juega en lo vincular, en lo emocional, en lo relacional, en donde hay una dimensión como de predisposición más intensa en las mujeres que en los hombres a la comprensión de esas dinámicas y de esas cuestiones que son del orden de lo emocional. Y bueno, y ahí a la salida de esto, bueno, justamente ya viene la llamada telefónica del hijo, del hijo, que es Yacine. Las próximas escenas es nada, cómo cada uno los va elaborando a esos procesos. Él está enojadísimo, él actúa, él necesita descargarse. Por suerte se descarga y va y se descarga en vez de seguir reprochándole cosas a la mujer y a la vida. Pero hay que entender lo que es la frustración que está sintiendo. Es una frustración muy grande. Y además hay una ruptura en él que también tiene que ver con una cosa ideológica que está poniéndose en juego. Es decir, él que se siente un silver y de repente su hijo es palestino en términos sanguíneos. Entonces hay como una afrenta y hay una sensación de incomprensión muy grande. Pero me alegra que haya ido a jugar con agua, porque el agua es como el símbolo de que acá las cosas van a empezar a fluir en otra dirección. Y como el agua también, qué sé yo, es el símbolo del bautismo. No es porque sí, el agua tiene como una serie de simbolismos arquetípicos que en nuestra cultura siempre han tenido que ver con un renacimiento. Y sumergirse en las aguas y emerger distinto. Y él se da como sus baños, aparece Yacine ya en escena, de nuevo con las metáforas de esto de poder cruzar, de poder entrar a ciertos sectores, los límites, las barreras, lo que nos diferencia, el muro, y aparece entonces este otro personaje. Bueno, yo voy a parar acá el análisis por ahora y la semana que viene lo vamos a completar, porque verán que hasta esta parte de la película los personajes que han aparecido o el drama hasta ahora se ha vinculado mucho más a los adultos de la película que a los jóvenes. Es decir, ha emergido una verdad y ha emergido una verdad que ha generado un impacto, pero por ahora el impacto todavía solamente se ha reducido a los adultos. Que cuidadosamente
todavía tampoco han... ¿Vieron cuando yo digo, como en estos momentos de pandemia, por ahí cuando me dicen, uy, ¿cómo anda tu nena? Y los adultos hacemos todo lo posible para que el impacto de las bombas, como quien dice, para que el impacto de las cosas más difíciles sean amortiguados, porque ese es un poco el rol también que tenemos los adultos para con los más jóvenes. Amortiguar para tratar de hacer de la vida que no sea la misma experiencia dura que estamos transitando los adultos. ¿Sí? Bueno, entonces en esta familia, digamos, muestran un poco lo que son los dinamismos esperables en las vidas. Que los adultos en algún punto tratan de preservar, tratan de cuidar, tratan de, fíjense qué interesante que es que ellos puedan primero ir ordenándose y digiriendo esta cuestión que está pasando antes de poder decidir no tan impulsivamente, sino bueno, de ir viendo cómo ir planteando esta nueva realidad, este nuevo proceso y bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Entonces van como protegiendo para que el impacto, para que el shock no sea de la fuerza y de la intensidad que ellos mismos están experimentando. En esa escenita de reencuentro es muy interesante porque uno también ya va a ir viendo, digamos, esos roles que se van a ir jugando. Van al lado del muro. Este es el hermano, el nombre del hermano es... Ay, esperen que me acuerde. No, no me voy a acordar, sino que lo voy a leer. Bilal, son todos nombres difíciles para nosotros. Bilal, entonces bueno, incluso ya en esa escenita Leila ya va percibiendo lo que va a ser una fuerza de un foco de conflicto intrafamiliar. Cuando él empieza, bueno, en sí, nuestros enemigos y los israelitas y que no sé qué, y esta dominación y la expulsión y los terrenos, bla, bla, bla. Entonces, todo un discurso, bueno, por supuesto, con las marcas del nacionalismo, bueno, de todo el conflicto que sabemos que existe en Medio Oriente, pero la madre lo que está ya viendo es que este conflicto no solamente ya es del Medio Oriente, es del medio familiar. Entonces también en ella, haciendo uso de su poder, porque de eso se trata el poder, también haciendo uso del poder, pide paz, construye paz. Comparten la música, terminan cantando y terminan, como quien dice, haciendo de ese reencuentro un momento de reencuentro en donde prime el amor y no el odio. Estimada gente, hasta acá llegamos entonces con el análisis en esta semana. La semana que viene ya va a ser 8 de junio. Entonces, la semana que viene, el 8 de junio, lo que van a recibir es la segunda parte del análisis de esta película y el cierre. Ya con esa, la semana que viene vamos a poder ir cerrando esta peli. La semana siguiente es el 15, que es feriado, digamos, que va a ser feriado. Pero entonces yo el 15 lo que voy a hacer es ya haber buscado y seleccionado la próxima película. Para que no tengamos esa sensación de que nos pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, si hubiésemos estado en el CEPLAN hubiese sido un feriado, no hubiésemos visto una película, lo hubiésemos visto en otra semana, pero bueno, vamos a aprovechar las oportunidades que también nos da una cuarentena. Entonces, el 15 yo ya les voy a estar indicando cuál es la película para ver en esa semana y el 22 arrancaremos ya con el análisis de esa película. Ya tengo una en mente, pero todavía no me he cerciorado de que sea accesible en internet y eso es crucial para para esta contingencia también. Bueno, estimada gente, a todo el mundo, mis cariños, mis saludos, mis deseos. Pero bueno, los deseos no siempre se cumplen, pero mis deseos de que aparezca una vacuna. Mis deseos de que nos sigamos cuidando, de que preservemos todo lo posible, lo que podamos preservar, para que el daño de este tsunami... Esto es entre Guatemala y Guatepeor. Yo estoy convencido, yo no soy muy... Yo soy optimista, pero también creo que soy realista. Entonces digo, de todo esto, ojalá que queden aprendizajes, ojalá que la humanidad también haga lecturas más complejas, ojalá,
pero es una crisis. Y toda crisis tiene componentes lamentablemente muy destructivos. Y como es una crisis social, no todos las atravesamos de la misma manera. No a todos nos encuentra con los mismos recursos psicológicos, vinculares, emocionales, económicos. Entonces, evidentemente que las crisis sociales no se transitan de las mismas maneras, no las transitamos de la misma manera porque nos agarran parados en situaciones muy distintas, en edades muy distintas, con recursos muy distintos. Entonces, nada, mis deseos es que, bueno, ojalá que por ahí estos esfuerzos que desde mi rol se van haciendo sirvan para acompañar en la medida de lo posible a todos los que estén interesados en sostener eh, este espacio, este vínculo, este lugar que es la institución educativa como un lugar para pensar, para reflexionar y para sentirse parte de una comunidad humana, aún en un contexto tan extraño como este. A todos ustedes, todo mi cariño. Y ojalá que aprendí qué significa por Alá. Ojalá, Dios quiera. Y quienes no creen en Dios, qué sé yo. Estos son los momentos en donde uno más se pregunta por el sentido de las cosas, los momentos críticos. Ojalá estas cosas se encaminen. Les mando un beso.